El tema que vamos a compartir en esta mañana se llama Iglesia o Cueva de Ladrones. ¿Cómo es? Iglesia o Cueva de Ladrones. Y quiero que abras tu Biblia en Juan capítulo 2, el Evangelio de San Juan capítulo 2, versículo 13. Si usted tiene la versión Reina Valera, se dará cuenta que tiene un título ahí. En la mayoría de las Biblias dice purificación del templo. ¿Cómo es? Purificación del templo. Y cuenta la palabra lo siguiente. En Juan 2 versículo 13 dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Esto fue lo que encontró Jesús en el templo. Un poco de gente vendiendo animales y comprando cosas. Versículo 15 dice que Jesús, haciendo un azote de cuerdas, cogió unos lazos, quizás unos cintos. Lo que nos dice la Biblia es que cogió un azote y se enojó Jesús. O sea, cuando Jesús entró al templo, se indignó por lo que vio, por la manera en que vio convertida la iglesia del Señor. Y coge un azote, coge unas cuerdas y empieza a voltear a la gente, ahí empieza a golpear las cosas, dice, y echó fuera del templo a todos. Uno no se imagina a Jesús en esta actitud, ¿cierto? Porque uno siempre se imagina a Jesús tranquilo, con esa sabiduría, con esa paz. Pero en este momento Jesús se salió de la ropa y echó fuera de aquí, empezó a sacar la gente y a sacar animales y a golpear las mesas, a voltear las mesas, a tirar todo al piso. Dice, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas, cogió la plata de la gente y empezó a tirar la plata en el piso, y los cambistas, y volcó las mesas. ¿Cuántos se imaginan a Jesús así? ¡Fuera! Ni me lo imagino. Y yo me imagino a sus discípulos mirando qué pasó. Y dice el versículo siguiente: y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. ¿Qué fue lo que vio Jesús? Él entró a la iglesia y encontró fue un supermercado. Dijo: ustedes volvieron la casa de mi padre, volvieron la iglesia a una casa de mercado. Y yo quiero que vayamos y leamos esta misma historia, porque esta misma historia está en los 4 evangelios. Quiero que miremos en Mateo 21:12, cómo lo dice allí. Dice: y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían paloma, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Cómo le llamó Jesús a la casa de Dios en ese entonces? Dijo: ustedes convirtieron esto en una cueva de ladrones, una guarida de ladrones. Y a mí esto me pareció sorprendente. Es una de las historias diferentes de Jesús, porque Jesús por lo regular siempre callaba, no decía nada, no respondía ofensas, tenía una actitud. Pero esta vez Jesús vio algo que le indignó. Y si usted sigue leyendo, dice: todos comprendieron lo que dice la Biblia: el celo por tu casa me consume. Entonces yo estaba meditando en esto y preparando el mensaje, y en oración yo le preguntaba al Señor: Señor, si tú vinieras hoy a la iglesia, ¿cómo nos encontrarías? Si en ese momento dice la Biblia que Jesús vino a purificar el templo y encontró la iglesia así, si Jesús viniera a la iglesia hoy día,
Señor, le preguntaba yo, Señor, ¿qué te molestaría? ¿Qué sacarías? ¿Qué azotes darías? ¿Qué gritos darías? ¿A quién sacarías? ¿Y en qué cueva hoy verías convertida tu iglesia? Y por supuesto, cuando hablo de la iglesia no estoy hablando solamente de Casa de Paz, estoy hablando de la iglesia del Señor en el mundo. ¿Cómo vería nuestro Señor Jesús a su iglesia? ¿Qué cosas Él purificaría y quitaría? Y cuando estaba allí orando, el Señor me habló, me respondió y me dijo estas cosas. Y todo lo que vamos a hablar está allí en la palabra del Señor, porque fueron unas cosas que en algún momento ya Jesús había dado un mensaje a la iglesia, pero que hoy día siguen ahí las mismas cosas. Y quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 2, donde la Biblia nos muestra que el Señor Jesucristo le manda un mensaje a las iglesias a través del apóstol Juan. Y ese mensaje que Él les manda, pues tenía palabras, algunas palabras de que Dios estaba agradado con muchas cosas. Pero en los mensajes que le dio a esas 7 iglesias, 5 de esas 7 iglesias tenían cosas muy equivocadas que el Señor reprendió. Y que el Señor me hacía entender, hoy purificaría las mismas cosas en la iglesia. Y lo primero es, ¿qué limpiaría el Señor en la iglesia hoy día? ¿Qué cueva encontraría hoy el Señor? Número 1, una iglesia con falta de fervor espiritual. Una iglesia con falta de fervor. ¿A qué le suena a usted esa palabra fervor? Falta de pasión. Una iglesia con falta de fuego, con falta de pasión por Dios. Y fíjese que el Señor es lo primero que llama la atención en las iglesias, y que yo creo que hoy estaría llamando la atención de la iglesia de la misma manera, donde dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 2: yo conozco tus obras, sé lo que haces, porque el Señor sabe todo lo que pasa en la iglesia. ¿Cuántos saben eso? ¿Lo creen? Dice: y conozco tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos. Y usted puede ver que esta iglesia tenía muy buenas características: trabajo, obras, paciencia, discernimiento, muchas cosas. Y dice: y has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado. En una iglesia sufrida que trabajaba por Dios. Dice: por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero en el versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y eso es lo que el Señor entra a la iglesia a decir: no me gusta esto, iglesia, que ustedes ya no tienen el primer amor, les falta pasión, les falta amor, les falta fervor por mí. Mire cómo lo dice la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: pero tengo esto en tu contra. Esto es lo que Jesús tiene en contra de la iglesia: que has dejado el amor que tenías al comienzo. O como lo dice la versión del lenguaje actual, dice: sin embargo, hay algo que no me gusta de ti. Hablando a la iglesia: no me gusta de ti, iglesia, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Ya no me amas tanto. Tu amor por mí no es el mismo. Estás menguando, has dejado apagar el amor. ¿Será eso una realidad para la iglesia del Señor hoy día? ¿Será eso una realidad? Escúchame, hagámoslo más personal, para tu vida hoy. ¿Amas tú a Dios de la misma manera que lo amabas cuando conociste, cuando te hiciste cristiano?
Cuando recibiste el perdón, cuando sentiste el amor, cuando tuviste un encuentro con Dios, si es que has tenido un encuentro con Jesús. Pero la pregunta es, ¿amas a Dios de esa misma manera? Porque escúcheme, de todo lo que nosotros pudiéramos predicar aquí, hay una cosa que dice la Biblia, es lo más importante de todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Porque este es el principal mandamiento, dice la Biblia. De ahí para abajo podríamos hablar muchas cosas. Pero si estamos fallando en eso, estamos fallando en lo más importante. Si no amamos a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestras fuerzas, entonces definitivamente lo que el Señor encontraría hoy en día sería una cueva de desamor, una cueva de falta de fervor, una cueva de desapasionados, una cueva de gente fría en su amor por Él. Segundo, si el Señor tuviera que purificar hoy la iglesia, viniera a la iglesia, ¿qué encontraría? Quizás desamor. Número 2, idolatría. Esa fue la segunda queja del Señor en cuanto a las iglesias. Apocalipsis 2:14. Le dice el Señor a la iglesia: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí en la iglesia a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Diga conmigo, ídolos. Si usted estudia un poquito la historia de lo que pasó con ese hombre, fue un hombre que, para hacer la historia corta, para hacer entrar en derrota al pueblo de Israel, para que perdieran la batalla, los llevó a la idolatría, a adorar otros ídolos, a adorar dioses paganos. Y el Señor se queja de la iglesia y dice: yo tengo contra ti que has permitido ahí, Balaam, gente que simplemente tiene ídolos, lleva a mi pueblo a la idolatría. Y obviamente muchos de nosotros, los que conocemos a Cristo, hemos dejado de adorar imágenes, de adorar palos, de adorar piedras, de adorar otros dioses. Pero hoy la idolatría sigue igual, porque la idolatría, como la hemos entendido a través de la palabra del Señor, es todo aquello que viene a ocupar el lugar del Señor en nuestra vida, que desplaza a Jesucristo, y que nosotros le ponemos más atención a eso, ocupamos más tiempo en eso, nos preocupa más eso. La pregunta es, pero fíjese que eso está fusionado. Primero dejas de amar al Señor, y obviamente cuando dejas de amar al Señor, empiezas a amar otras cosas. Dejas de apasionarte por Dios y empiezas a apasionarte por otras cosas. Y esas cosas por las que te empiezas a apasionar se convierten en idolatría cuando desplazan al Señor. Entonces fíjese usted que hoy en día cómo nos cuesta a los cristianos tener un tiempo de oración. Pero cogemos un aparato de estos y no tenemos ningún problema en pasar 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas en un aparato de estos. Pero vaya a mirar nuestra oración. Para Facebook nos ponemos a mirar estados, fotos, comentarios, estados. ¿Qué puso este? ¿Qué fotico se tomó? Y pasamos horas y horas y horas. Pero cuando decimos, hermano, vamos a la iglesia, en la iglesia estamos bostezando. Cuando vamos a orar, a los 5 minutos no tenemos nada más que decir. Cuando empezamos a cantar, nos dormimos. Cuando empezamos a leer la Biblia, nos quedamos dormidos. Y decimos que amamos a Dios y que no tenemos ídolos. Pero la verdad es que en la iglesia del Señor hoy en día hay desamor y hay idolatría. ¿Cuál es tu ídolo? ¿A qué le dedicas más tiempo? ¿Dónde está tu pasión? ¿En qué te levantas pensando por las mañanas?
¿Qué es lo que piensas antes de acostarte? ¿A qué le dedicas más tiempo, más esfuerzo? ¿Dónde está tu corazón? Porque la Biblia dice que donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Muchas personas han convertido del dinero un ídolo y solamente se preocupan en eso. Si está el ir a la iglesia o conseguirme 4 pesos más, me voy a conseguir 4 pesos más. Después la iglesia puede esperar. Y así muchas cosas en nuestra vida que han desplazado a Jesús. Y que si el Señor viniera hoy en día, encontraría en la iglesia una cueva de desamor y una cueva de idolatría. Gente que nos jactamos porque ya no adoramos palos y rocas, pero estamos adorando Facebook, Twitter, WhatsApp, adorando el dinero, adorando gente, adorando personas, poniéndolas por encima de nuestra relación con Cristo. Jesucristo dijo que Él tiene que ser el primero. Dice que no podemos amar a nada ni a nadie más que a Él. Es Él, es Jesús el primero en tu vida, iglesia, o simplemente es alguien más de la lista. Es Él la prioridad. Es Él en quien te levantas pensando. Es Él en quien te acuestas pensando. Él es tu pasión. En Él piensas para agradarle. Vives preocupado por agradarle, por amarle, por obedecerle, por hacer su voluntad. ¿O en qué vivimos pensando? Entonces, si viniera el Señor a limpiar la iglesia, yo creo que haría los mismos azotes y diría: ¿dónde están los que me aman? ¿Por qué no me aman? Haría el mismo azote y diría: ¿por qué pasan tanto tiempo en otras cosas y no están apasionados por mí? ¿Por qué han dejado subir ídolos a su corazón y ya yo no soy el primero en sus vidas? Número 3, lo tercero que el Señor reprendió a la iglesia en las cartas del Apocalipsis a las iglesias fue la inmoralidad sexual. Dice la Biblia en Apocalipsis 2:14, volvamos a leerlo, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, ya hablamos de los ídolos, y a cometer ¿qué? Fornicación. Se lo voy a leer en esta versión, Nueva Versión Internacional. Dice: no obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándoles a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Inmoralidades sexuales. Y en la versión Palabra de Dios para Todos dice: y los que están cometiendo pecados sexuales. Pecados sexuales. Escúcheme, nosotros hemos hablado aquí desde este altar acerca de la sexualidad desde el punto de vista de la Biblia, desde el punto de vista del diseñador, y cómo es que Él quiere la sexualidad. La sexualidad es algo maravilloso dentro del plan de Dios, dentro del matrimonio. Pero como hablamos en estos días, el hombre no se ha querido sujetar a ello, y entonces ha hecho todo lo contrario al plan de Dios. Y vemos allí a un pueblo dentro de la iglesia, no estoy hablando de afuera, dentro de la iglesia, la cantidad de adulterio que hay. La fornicación es una cosa tremenda dentro de la iglesia. La mayoría de la gente viviendo en fornicación, teniendo relaciones sexuales sin matrimonio y adaptándose, porque como la sociedad lo ve correcto, lo ve normal, ajustándonos al patrón del mundo, y estamos pecando. La Biblia dice que el Señor dijo: hay inmoralidad sexual en mi iglesia. La cantidad de pornografía que muchas veces hay dentro de la misma iglesia, hábitos ocultos, que aparentamos aquí una cosa, pero en lo oculto, en lo secreto. Usted sabe que hoy en día acceder a pornografía es lo más fácil. Póngase a ver los videitos de Facebook, de cualquier cosa. Hoy en día le llega a usted, no hay que hacer ningún esfuerzo. Prenda la televisión y a través de ahí entra toda la basura y contaminación a nuestra mente. Imagínese que
Leía yo la otra vez que se hizo una gran convocatoria pastoral en un país, creo que fue en Australia, y se reunieron líderes y pastores de todo el mundo para una convención cristiana que se iba a dar de liderazgo. Y obviamente los hoteles estaban llenos de cristianos. Y uno de los hoteles registró que el día que estaban lleno el hotel de solo cristianos, hubo un aumento en la visualización de pornografía dentro del hotel. Y estaban llenos de cristianos, líderes y pastores. Entonces fíjese, amado, que nosotros pensamos aquí en la iglesia no hay nada. La iglesia hay inmoralidad sexual. Usted sabe lo que dice la Biblia acerca del homosexualismo, del lesbianismo, de la perversión sexual, es clara. Pero hay muchas iglesias que ya le están dando la entrada y la vía libre a estas cosas, pensando que Dios es un Dios de amor y de misericordia y que todo está bien y que no hay nada malo. Pero la Biblia dice que lo bueno es bueno, lo malo es malo, y no podemos llamar a lo malo bueno. Amén. Y escúcheme, si el Señor viniera hoy, ¿cómo te encuentra en tu vida sexual? ¿Qué encontraría? ¿Cómo está tu vida sexual? ¿Estás en adulterio, mujer, hombre? ¿Estás en fornicación? ¿Eres un consumidor de pornografía? ¿Eres una persona llena de lascivia? ¿Cómo miras las mujeres? ¿Cómo miras los hombres? ¿Cómo está tu vida secreta? ¿Cómo está tu cama? Escúcheme, todo eso habla de impureza sexual. Y la pregunta es, si el Señor viniera hoy en día, ¿encontraría una cueva de inmoralidad sexual? Estas tres cosas Dios reprendió. Primero, número uno, ¿cuál era? Falta de fervor, una cueva de desamor. Número dos, una cueva de idolatría, de ídolos que hemos montado. Número tres, una cueva de inmoralidad sexual. Número cuatro, lo cuarto que el Señor reprendió allí en la palabra cuando envió mensaje a las iglesias fue la falsa piedad. Escúcheme, ¿cómo es? Falsa piedad, o las apariencias de piedad, o llámelo de otra manera, la hipocresía en la iglesia. Y el Señor le escribe a la iglesia y le dice en Apocalipsis 3:1: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Vives y estás muerto. Y dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ese fue el mensaje del Señor a esta iglesia. Pero mira cómo lo dice la versión Palabra de Dios para Todos. Escribe esto al ángel de la iglesia en Sardis: esto es lo que dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces. Pareces estar vivo, pero en realidad estás muerto. Escuche, pareces estar vivo. Una apariencia de que hay vida, cuando en realidad el Señor sabía que lo que había en esa iglesia era ¿qué? Muerte. Entonces simplemente se encontró el Señor con una iglesia de actores, de gente que aparentaba estar bien, pero que Él, que conoce todas las cosas, los vio muertos. Dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 5, cuando el apóstol Pablo está hablando del carácter de los hombres en los últimos tiempos, dice que una de las características de los hombres en estos tiempos finales serán, dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Ese es un mensaje del Señor. Apariencia de piedad. Aparentar que soy cristiano, aparentar que amo a Dios, aparentar que voy a una iglesia, aparentar que estoy bien en mi casa, que estoy bien con mis hijos, pero cuando Dios mira tu realidad se da cuenta que ahí no hay nada, que es una imagen, pero no hay realidad. Mira cómo lo dice esta versión:
Parecerán, dice, parecerán ser muy religiosos. Parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. Parecerse religioso y vivir una vida contraria a lo que uno aparenta. Dice lenguaje actual, el mismo versículo: dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Porque una cosa es lo que nosotros podamos decir, pero la pregunta es: ¿qué es lo que vivimos? ¿Qué es lo que practicamos? Porque Jesucristo dijo: por sus frutos los conocerán. ¿Cuál es el fruto de tu vida? ¿Eres una persona que dice ser cristiana o eres una persona en realidad cristiana? ¿Cuál es tu realidad? Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y ese versículo me llamó la atención, el que leímos antes. Dice: actuarán como religiosos. Actuarán como religiosos, dice la Nueva Traducción Viviente, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Actuarán. ¿Sabe usted que el significado de la palabra hipócrita, de dónde salió la palabra hipócrita? Es del antiguo, del griego, donde el hipócrita era un actor. Un hipócrita en realidad era un actor en aquellos tiempos, de ahí sale la palabra, un actor. Alguien, ¿y qué es un actor? Alguien que aparenta unas emociones, que dice unas palabras, pero que todo lo que está diciendo no es verdad. Usted ve esos actores de las películas, wow, ¿cierto? Uno dice, lloran. Patricia, te amo. Y lloran, y se ríen, y se hacen los heridos. Pero uno sabe que todo eso es una actuación. Y la pregunta es: ¿cuántos actores habrá dentro de la iglesia que podrán levantar sus manos y decir te amo, Dios? O podrán decir la Biblia dice, pero cuando estás solo, cuando nadie te ve, con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo, en tus relaciones, ¿cómo eres realmente? Si hay realidad o si simplemente hay apariencia. Lo que dice la Biblia es que cuando el Señor reprendió a la iglesia, dijo: no me gusta de que ustedes aparentan estar vivos y están muertos. Pregunto, en esta mañana la pregunta es: ¿estás vivo o aparentas estar vivo? ¿Eres cristiano o aparentas ser cristiano? ¿Amas a Dios o aparentas amar a Dios? Si el Señor Jesús viniera, encontraría una cueva de apariencias, una cueva de hipocresía o una iglesia de realidad. Porque obviamente todos los que estamos aquí somos seres imperfectos. Desde que el que te está hablando hoy hasta el nuevo que llegó en este día, todos somos imperfectos. Aquí no hay personas perfectas, pero la pregunta es si somos personas reales, somos sinceros, que lo que se ve en ti es lo que hay, es lo que eres, o estás aparentando ser otro. Apariencias. Así que el Señor podría encontrar una cueva de desamor. Número 2, una cueva de ¿qué? De idolatría. Número 3, una cueva de inmoralidad sexual. Número 4, una cueva de apariencias. Número 5, ¿de qué limpiaría el Señor a su iglesia? Y eso es lo que dice la Biblia. La limpiaría de conformismo espiritual. ¿Cómo es? Conformismo espiritual. Y eso es lo que el Señor reprendió en la iglesia en Apocalipsis 3:15. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío
o caliente, pero por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero ahí no termina, dice, ¿por qué? Y le dice ¿por qué? Ahí está el porqué de su condición, de su tibieza. ¿Por qué estaban tibios? Dice, porque tú dices, yo soy rico, yo me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ese es un mensaje muy fuerte. Pero el Señor Jesús le está diciendo a esa iglesia: ustedes creen que ya llegaron, que son muy ricos, que se las saben todas, que no tienen necesidad de nada. Mire cómo lo dice esta versión. Tú dices que eres rico y que tienes cosas en abundancia y que no necesitas nada. No necesitas nada. Eso es lo que hemos llamado en esta mañana conformismo espiritual. Una iglesia que se conformó. Una iglesia que piensa que ya no necesita más. Cuando hay alguien que piensa que ya no necesita leer la Biblia porque ya sabe mucho. Cuando hay alguien que piensa que no necesita congregarse porque ya es muy santo. Cuando hay alguien que piensa que no va a caer en tentación porque es perfecto. Cuando hay alguien que no reconoce su necesidad y se ha conformado. Escuchen, la Biblia dice, Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto dijo Jesús, bienaventurados, dichosos, felices los que son pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Se lo voy a leer en esta versión de lenguaje sencillo para que lo pueda entender. Dice, afortunados los que reconocen su necesidad espiritual. Eso es ser pobre en espíritu. Una persona que reconoce su necesidad espiritual. Lo que el Señor Jesús está reprendiendo y purificando de la iglesia en Apocalipsis es una iglesia que no reconocía su necesidad espiritual. No reconocía que estaba pobre, ciego, desnudo, que necesitaba ropa, que necesitaba ver, que necesitaba colirio para ver, que necesitaba la riqueza de Dios. Y muchas veces podemos llegar nosotros a engañarnos y sentir que no necesitamos. Pregunto, ¿por qué no oramos? ¿Porque no nos gusta orar o porque pensamos que no necesitamos orar? ¿Por qué no nos congregamos entre semana? Algunos tendrán algunas razones muy válidas, quizás tengan trabajo, etc. Pero yo sé que hay muchos que sienten que no necesitan. ¿Por qué la gente no se congrega o viene como los toros, como los toreros por temporadas? Porque no reconoce su necesidad espiritual. Porque cuando tú eres una persona que reconoce su necesidad espiritual, lees la Biblia, te congregas, buscas de Dios, buscas consejo, te dejas corregir. Claro, porque reconoces que no te la sabes toda, que necesitas de Dios. Por eso oras, por eso ayunas, porque reconoces tu dependencia de Dios. Pero hemos llegado a un nivel en la iglesia donde pensamos que ya sabemos mucho, que ya somos teólogos, que ya no necesitamos orar, que ya sabemos mucho de Dios, que ya llegamos a un punto donde no demostramos la misma necesidad que mostramos cuando empezamos con Cristo. Y a eso se llama tibieza, conformismo espiritual. ¿Será que si Jesús viniera hoy en día encontraría una cueva de tibieza, una cueva de conformismo espiritual, o una iglesia que reconoce su necesidad espiritual? Número 6, y voy terminando. Lo sexto que yo veo en la palabra del Señor, que el Señor definitivamente limpiaría en su iglesia, es algo muy común. Lamentablemente es una desgracia tener que reconocerlo. Si algo se ve en las iglesias, es una murmuración terrible. Murmuración, chisme,
crítica y juicio. Esos son los pecados con los que los cristianos se han acostumbrado a vivir y no se sienten mal por ellos, porque se sienten muy espirituales. Y nos hemos llegado a convertir tan espirituales que pensamos que tenemos la autoridad de Dios para estar juzgando y echándole dedo a todo mundo y señalando lo que está mal en la iglesia y hablando mal de todo mundo en la iglesia. Y sentimos que no estamos en pecado y nos sentimos mejor que el homosexual y que el adúltero y que el fornicario, cuando estamos en la misma lista que ellos, con la murmuración, el juicio, la crítica y la condenación, que también son pecado. Una de las armas que el enemigo tiene como arma fundamental para destruir la iglesia es la murmuración. La Biblia dice en Hechos capítulo 6, si usted lee el libro de los Hechos, es el libro más poderoso que hay de la Biblia en cuanto a la iglesia, porque muestra la iglesia en su máximo potencial. La iglesia limpia que dejó el Señor, una iglesia donde todos los días habían milagros, prodigios, maravillas, donde habían conversiones diarias. Se convertía la gente no por como en la iglesia que vienen 4 o 5, se convertían 1000, 2000, 3000, 5000 personas. Cosas pasaban increíbles. Se levantaban los muertos, se sanaban los paralíticos, vista para los ciegos. La gente compartía con amor. La gente no era fría, la gente le importaba la necesidad del otro. Era una iglesia fantástica. Sin embargo, en el versículo 6, el enemigo metió su ficha número 1, la murmuración. Dice la Biblia en Hechos 6:1: en aquellos días, como creciera ¿qué? El número de los discípulos. El número de los discípulos. ¿A cuántos les parece que es importante el número de los discípulos? Ay, eso no importa, lo importante es que seamos poquitos pero santos. Y entonces, ¿qué piensas de los miles y miles que se están perdiendo allá afuera sin Jesús? No te importan. La Biblia nos muestra que no estamos hablando de número de vacas y ovejas, estamos hablando de números de personas. Y cada persona es importante, y por cada persona Cristo derramó su sangre. Pero la Biblia dice que cuando la iglesia creció y se multiplicó el número de los discípulos, ¿hubo qué? ¿Hubo qué? Murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ay, a mí no me están dando más, a mí me dieron menos, este cogió más. Y se volvió eso una murmuración dentro de la iglesia, que si usted empieza a mirar la iglesia de ahí en adelante, empezaron los conflictos. La iglesia de Corintios murmuraban los unos de los otros, peleaban los unos de los otros, se volvieron sectarios, hicieron partidos. Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo estoy de acuerdo con esto, yo no estoy de acuerdo con aquello. Y la iglesia se empezó a dividir porque entró la murmuración. Escuche, mi amado, esta es una de las cosas que Jesús vendría hoy a la iglesia y azotaría a muchos de nosotros, que nos hemos vuelto murmuradores, criticones, gente que enjuicia bajo el pretexto de que somos amorosos con Dios. Dice la Biblia, Jesús, no se nos puede olvidar lo que enseñó Jesús en Mateo 7, versículo 1, dice: no se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no los juzgará a ustedes. Si ustedes son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. ¿Cuántos de los que están aquí quieren que Dios sea duro con ustedes? Queremos que Dios sea duro con nosotros, en la medida que nosotros seamos con los demás. Escúcheme, aquí en esta iglesia nosotros atacamos el pecado, pero no atacamos a la gente. Porque una cosa es el pecado y otra cosa son las personas. Nosotros estamos llamados no para juzgar, sino para amar, disciplinar, corregir, guiar, ayudar a las personas. Y Jesús dijo: si ustedes son duros con la gente, igualmente duro será Dios con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. Y dice en el versículo 3: ¿por qué te fijas en lo malo que hacen otros
y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú. Es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta de que en tu ojo hay una rama. ¿Cómo te atreves, dice el Señor Jesús, a decirle a otro: déjame sacar la basurita que tienes en el ojo, si en tu ojo tienes una rama? Versículo 5 le dice: hipócrita, soluciona primero lo tuyo. Primero saca la rama que tienes en tu ojo, y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. Y nos muestra el Señor Jesús una cantidad de personas en la iglesia queriendo solucionar el problema de todo el mundo sin detenerse a pensar en sus problemas personales. Mirando todos los errores que hay en la iglesia, que hay en el pastor, que hay en los líderes, que hay en el hermano, sin detenerse a mirar qué es lo que hay en su propia vida. Escúchame, dile a la persona que está a tu lado: enfócate en lo tuyo. Enfócate en lo tuyo. Tratando de solucionar el mundo. Escúcheme, inclusive, hermano, yo no podré estar de acuerdo con muchos predicadores modernos, pero yo no soy quien para juzgar a ninguno de ellos, porque no es mi trabajo ni es el tuyo el de estar matándonos la iglesia, murmurando los unos de los otros, criticándonos unos y a otros, cuando en estos días vimos claramente que nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Y escúcheme, en la iglesia, si el Señor viniera hoy, encontraría muchas veces una cueva de murmuración. Lamentablemente, donde muchas veces hay más chisme y murmuración, en los grupos de intercesión, que se vuelven los grupos de murmuración. Hermanita, venga, usted sí sabe lo que pasó. Uy, no. Venga, le cuento, pero para que oremos, para que empecemos un clamor por esta iglesia. Es que yo estoy viendo tantas cosas, hermana. Chismosa. Chismoso, usted no es espiritual, usted es una chismosa, vieja chismosa. Eso no está bien, usted está dañando la iglesia. Eso no es de que venga, que yo estoy viendo muchas cosas para que oremos. Ore usted solita en su casa, entre en su cuarto, ore en secreto. Que si hay cosas equivocadas en la iglesia, las hay y muchas. Pero hermano, ore y no murmure, porque la oración es bendición, la murmuración es maldición para el que lo practica. ¿Lo cree o no? Entonces escúcheme, amado, si el Señor viniera hoy a la iglesia, encontraría una cueva de murmuración, de chismes, de jueces, de criticones, y nadie dispuesto a ayudar, a sanar, a levantar, pero sí a señalar. Siguiente, 7 y último. Si el Señor viniera hoy, ¿qué encontraría en la iglesia para sacar? ¿Qué cueva encontraría hoy día? Así como la encontró en aquel entonces, una cueva de mercaderes, una cueva de ladrones. Quizás hoy en día encontraría el mismo problema en muchas de las iglesias contemporáneas. Unos negocios, unos lugares que el evangelio se le ha vuelto una mercancía. Dice la Biblia en Juan 2:16, dijo a los que vendían palomas: quiten de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de ¿qué? De mercado. Escúcheme, hoy en día no vendemos en las iglesias palomas, bueyes, corderos, porque obviamente no hay eso. Pero hoy en día da tristeza ver cómo en la iglesia se venden milagros, se venden respuestas de Dios, se venden sanidades. Esta semana había yo sigo una página que se llama noticiacristiana.com, donde llegan noticias del cristianismo, y había ahí: pastora de determinada iglesia en determinado lugar cobra $50 a cada persona para que le toquen los pies y ser sanados. Y escúcheme, usted dirá: qué tontería. Qué tontería, hermano. Yo diría, en ese video se ven
1,000, 2,000 personas haciendo fila para tocarle los pies pecuecudos a esta mercader de la fe, para ir a tocar un pie sudado que 1,000 han estado tocando. Pero mire hasta dónde ha llegado la inmundicia. Y esa misma mujer anda en un carro Mercedes-Benz último modelo y tienen miles de personas que están dispuestas a dar cada uno $50 para tocarle el pie para ser sanado. ¿A dónde hemos llegado? Cuando me da vergüenza, cuando alguna persona pregunta: pastor, ¿uno puede ver ese canal cristiano? Yo no sé ni qué decir. Cuando muchas veces usted pasa por ahí y dice: ahora ven al altar con $50, todos $100, $50, corre ahora al altar, ven ahora, ven por tu milagro, recíbelo ahora, pacta ahora, recibe ahora. ¡Qué basura! Vendiendo por 50, por 100, por 200, por 300, por $1,000 las respuestas de Dios a las necesidades de las personas. Si Jesús viniera hoy en día, encontraría una cueva de ladrones y una cueva de tontos que se dejan vender las respuestas de Dios por no conocer la Biblia y la palabra del Señor. Escúcheme, amado, hay muchas personas dentro del cristianismo, hay de todo. Hay falsos pastores, hay pastores de Dios. Hay falsas ovejas, hay ovejas de Dios. Hay de todo. Por eso yo les decía en esos días que predicamos de esto, fue cuando el jueves, cuando usted esté adorando, mire el bolso porque no falta que entró por ahí, quién sabe. Escúcheme, amado, hay de todo. Pero lastimosamente esta referencia la hace el Señor contra los ministros que han encontrado en las iglesias, en el cristianismo, en la religión, una manera de hacer de las palabras de Dios una mercancía. Dice 1 Timoteo 6:5: disputas necias de hombres corruptos. ¿Hombres cómo? Corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ¿qué? De ganancia. Mire cómo lo dice la Nueva Versión Internacional: estos son de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Primera de Pedro 5:2: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de ¿qué? De dinero. Y obviamente, lamentablemente, hay que reconocer que en muchos lugares lo que hay es una ambición de dinero, una fuente de ganancia, una búsqueda de lucro personal. Segunda de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas. Eso no significa que hayan profetas verdaderos. Dice: hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, escuche, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Lugares donde te empiezan a predicar palabras que suenen muy bonitas, cosas que suenan muy bien, para hacer mercadería contigo y poner el evangelio como un mercado. Dice esta versión, Palabra de Dios para Todos: lo que en realidad quieren los falsos maestros es quitarles su dinero y explotarlos con engaños. Y lamentablemente, si el Señor viniera hoy en día, encontraría con un azote en la mano muchas cuevas de mercado y de ladrones hoy en día, lastimosamente. Escúcheme, nosotros en esta iglesia amamos a Dios, predicamos su palabra, y obviamente usted ha visto lo que se hace en esta iglesia. Se da un versículo de los principios que están en la Biblia sobre el diezmo, la ofrenda y las primicias, y la persona que voluntariamente quiera hacerlo, lo hace. Pero escúchame, jamás te vamos a pedir tu dinero. Es más,
te lo digo, y si quieres hacerlo de esa manera lo puedes hacer. Tú puedes venir a esta iglesia toda la vida si quieres, sin dar un solo peso, siempre serás bienvenido, porque eso no es nuestra motivación. Esa no es nuestra motivación. Entendemos que la Biblia muestra la parte de los diezmos, de los ofrendas, como una manera de sostenimiento de la obra. Dice la Biblia en 1 Corintios 9:14, así también ordenó el Señor. ¿Quién ordenó esto? El Señor, a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Lo dice la versión del lenguaje actual. De la misma manera el Señor mandó a los que anuncian la buena noticia, vivan de ese mismo trabajo. Y no está mal que un pastor abra una iglesia y que tenga un lugar. Obviamente es un trabajo normal, y si la persona siente en su corazón apoyar la obra, lo hace porque quiere. Pero una cosa es manipularte, obligarte, venderte los favores de Dios, venderte los milagros, decirte que traigas tu plata para que te vaya bien, que si das esto te va a ir bien y que si no das esto te va a ir mal. Eso es otra cosa, eso es un negocio, eso es una cueva de ladrones. Escúcheme, amado. Así que la pregunta es, ¿qué cuevas encontraría el Señor hoy en día? Y preguntemos si nosotros, porque cuando hablamos de la iglesia, escuche este concepto que me interesa que se lo lleve en su corazón. Cuando hablamos de la iglesia, no estamos hablando de estas 4 paredes y ese aviso en la puerta. Eso no es una iglesia. Si nosotros nos vamos de aquí todos y no volvemos, esto no sería más una iglesia. Esto son 4 paredes, esto es un local. La iglesia, según la Biblia, es cuando tú y yo nos unimos y adoramos a Dios. La iglesia somos cuando estamos tú y yo aquí juntos. Esto es la iglesia. Y cuando estamos hablando de que Dios viene a purificar a la iglesia, o que qué cueva va a encontrar, no estoy hablando de casa de paz, estoy hablando de nosotros. ¿Qué es lo que va a encontrar en nosotros? Número 1, una cueva de desamor. Examinémonos a nivel personal. No te estoy pidiendo que juzgues al que está a tu lado. Mírate, examínate tú. Yo me tengo que examinar en eso también. Va a encontrar en nosotros una cueva de desamor, de falta de pasión. Número 2, va a encontrar Jesús en nosotros una cueva de idolatría. ¿A qué le estamos dedicando el tiempo? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cuáles son las cosas más importantes para nosotros? Va a encontrar en nosotros una cueva de inmoralidad sexual. ¿Cómo está nuestra vida en la parte sexual? Va a encontrar en nuestra vida una cueva de conformismo espiritual, de gente que piensa que ya llegó. Va a encontrar en nuestra vida una cueva de apariencias, sin realidades. Va a encontrar en nuestra vida una cueva de murmuración. Va a encontrar un juez, un chismoso. Va a encontrar en nosotros alguien que está negociando con la fe, que ha tomado el servicio a Dios como una fuente de ganancia. ¿Qué es lo que va a encontrar el Señor en su iglesia? Cuando Él venga, cuando Él entre, como dice ahí en ese versículo, entró y vio algo que le desagradó y que quiso limpiar, sacar todo eso. Escúcheme, Dios quiere sacar estas cosas de la iglesia. No estoy diciendo que Dios te quiere sacar a ti de la iglesia. Dios quiere sacar esas cosas de la iglesia. No te quiere sacar, no quiere sacar al chismoso, quiere sacar al chisme del chismoso para que ya no sea más un chismoso. ¿Cuántos me entienden? Es eso, hermano, lo que Dios quiere sacar. Y escúcheme, termino con esto. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Cristo amó y Cristo ama a la iglesia. ¿Cuántos lo creen? Cristo ama a esta iglesia. Y dice, y se entregó a sí mismo por ella. Y dice en el versículo, para santificarla. Ojo, ¿para qué? ¿Qué es lo que quiere el Señor hacer por su iglesia? Santificarla, habiéndola purificado. Eso es lo que quiere hacer el Señor con la iglesia, purificarla en el lavamiento del agua por la palabra. Versículo 27. ¿Por qué el Señor quiere purificar a la iglesia? Dice, para presentársela a sí mismo
Él quiere presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Escúcheme, el Señor no viene por una cueva de murmuración. El Señor no viene por una cueva de ladrones. El Señor no viene por una cueva de desamor, por una cueva de apariencias y de hipocresía. El Señor viene por una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Y esa iglesia somos tú y yo. Dios quiere encontrar una iglesia transformada, diferente. Ahorita cantábamos al principio de esta predicación: ven y llena esta casa con tu gloria. ¿Cuántos quieren que el Señor llene este lugar? Que llene esta iglesia con su gloria. Que llene la iglesia en general, a nivel local, Cartago, nacional, mundial. Que llene la iglesia con su gloria. Que seamos la iglesia que el Señor quiere ver. Pues, amados, tenemos que mirar si estas cosas están en nuestras vidas y sacarlas. Y decirle: Señor, te invitamos hoy para que entres y vuelques lo que tengas que volcar, y azotes lo que tengas que azotar, y tires lo que tengas que tirar. Pero, Señor, límpianos y haz lo que tú quieres en nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que dile a la persona que está a tu lado: el Señor va a encontrar una iglesia o una cueva. ¿Qué cueva va a encontrar en ti? Dale un aplauso fuerte al Señor. Señor, examínanos. Como dijo el salmista: examíname, Señor, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y mira si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno, recto. Señor, mira nuestras vidas en esta mañana. Dile: Señor, si ya no te amo como antes, perdóname. Porque el Señor dice: arrepiéntate. A la iglesia que no le estaba amando, el Señor dice: arrepiéntete, porque es pecado dejar de amar a quien te amó tanto en la cruz. Dile: Señor, yo me arrepiento si no te estoy amando, si no estoy apasionado, si no hay fervor espiritual en mi vida. Señor, me arrepiento por todo ídolo que he dejado subir en mi corazón. Si hay cosas más importantes, personas, cosas que yo he dejado subir a mi corazón y que están robando tu lugar, te pido que me perdones. Y dile: Señor, quita la idolatría de mi vida. Dile: Señor, te entrego mi área sexual. Examíname si estoy en pecado, en pornografía, en adulterio, en fornicación, en desviación sexual. Perdóname, Señor. Límpiame y ayúdame, Señor, a volver a tu diseño y a ser una persona con pureza sexual. Señor, si hay en mi vida en esta mañana apariencias y no hay realidades, perdóname. Yo no quiero ser un actor. Yo quiero ser una persona real, tal como soy. No quiero tener apariencia de piedad. Quiero ser una persona piadosa de verdad. Señor, perdóname por todo conformismo espiritual. Señor, perdóname si me he sentido algunas veces que ya lo sé todo y no he reconocido que soy un ciego sin ti, que estoy desnudo sin ti, que separado de ti nada puedo hacer. Señor, perdóname en el nombre de Jesús si en mi vida hay murmuración, si me he atrevido a levantar juicios, si he permitido contaminar la iglesia con comentarios, con chismes, murmuraciones, críticas. Si, Señor, me he enfocado en los errores de los demás sin tener en cuenta que soy un pecador igual a todos, que te necesito y sin ti no soy nada. Señor, y si en mi corazón hay una desviación de mercadería con la fe, perdóname, Señor. Queremos que tú no encuentres una cueva de ladrones, que tú encuentres una iglesia sin mancha, sin arruga, que te ama. Y si tú estás aquí en este lugar por primera vez, quiero decirte que Cristo te ama. Él ama a la iglesia y su vida dio por ella, su vida dio por ti y por mí.
y que Él quiere guiarte, quiere enseñarte, quiere darte vida eterna y salvación. Y si tú estás dispuesto hoy a recibirlo, a dejar que Él sea tu Señor, repite esta oración diciendo: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, que te necesito, que sin ti no soy nada, no soy nadie. Te abro las puertas de mi vida, entra en mi ser, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Quiero aceptarte como mi Señor y mi Salvador. Confieso con mi boca que Jesús es mi Señor y que Dios lo levantó de los muertos, y creo que por ello, Señor, por lo que hiciste en la cruz, puedo obtener salvación y vida eterna. Hoy me arrepiento y te entrego mi vida. Quiero seguirte y quiero hacer tu voluntad desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús.